Hola chicos, me presento. Soy el licenciado en enfermería Aldo Javier Portillo García y hoy les voy a hablar sobre enfermedades de la sangre y de la médula ósea que pertenece a la unidad 5 de su respectiva materia. Bien, vamos a comenzar. Am, Bien, primero que nada tenemos que hablar de los trastornos eritrocitarios. Los trastornos eritrocitarios pueden causar anemia. Con menor frecuencia también pueden causar policitemia. Más adelante vamos a explicar lo que es la policitemia. Pero bien, la anemia se define como la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre por descenso de la masa eritrocítica a niveles por debajo de los normales. Podemos ver que la anemia puede ser resultado de hemorragias, del aumento de la destrucción de los eritrocitos o de una disminución de su producción. En algunas entidades se produce una cierta superposición, por ejemplo en la talasemia, que la disminución de la producción de los eritrocitos y su destrucción precoz dan lugar a la anemia. Pero pues ahorita más adelante vamos a definir en cada una de ellas. Podemos encontrar varias clasificaciones dentro de la anemia, pero nosotros conforme a la patología que nosotros vamos a manejar, vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a dividirlo en causas, en morfología y en manifestaciones clínicas. En el apartado de causas vamos a tener la pérdida de sangre, o bien conocida como la hemorragia, el aumento de la destrucción de eritrocitos, que también la conocemos como hemólisis, y también tenemos el descenso de la producción de eritrocitos. Tenemos la segunda parte que la manejamos como la morfología. Aquí lo vamos a dividir en tres: la microcítica, la macrocítica y la normocítica. La microcítica es la deficiencia de hierro o también de talasemia, perdón. Y la macrocítica es la deficiencia de folato o también de vitamina B12. Y por último tenemos la normocítica, aunque con formas anómalas, aquí lo especificamos con la esferocitosis hereditaria o la drepanocitosis, que también más adelante lo vamos a desenvolver. Y pues bien, tenemos sus manifestaciones clínicas, manejamos lo que puede llegar a ser las agudas y las crónicas. Algunas de las manifestaciones clínicas que tenemos en las agudas, tenemos la disnea, la insuficiencia orgánica y también podemos tener un shock. En el apartado de las crónicas tenemos lo que es la palidez, cansancio o también la lastitud. Y también en esa parte de las crónicas también podemos ver pues esta parte de la hemólisis, que hablamos ya de ictericia y de litiasis biliar. También tenemos que hablar sobre la eritropoiesis ineficaz, que esta siempre se va a sobrecargar de hierro. También vamos a tener insuficiencias cardíacas y también insuficiencia endocrina. Si es grave y congénita, vamos a tener un retraso de crecimiento, deformaciones óseas como consecuencia de la hiperplasia medular activa. Pero bien, para ser un poco más específicos, tenemos que hablar sobre sus valores normales, que también es la parte que nos interesa a la hora de que nosotros hagamos un análisis clínico y con ello tener cómo hacer un diagnóstico diferencial para ello. Para ello, lo vamos a poner que estas características se valoran subjetivamente mediante una inspección visual en la frotis de sangre periférica y también se expresan cuantitativamente a través de los siguientes índices que tenemos en pantalla: el volumen corpuscular medio, el BCM, es el volumen medio por eritrocito, expresado en femtolitros, también en micras cúbicas. También tenemos la hemoglobina
corpuscular media, que es el HCM, masa media de hemoglobina por eritrocito. Esta está expresada en picogramos. Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, el CHCM, con concentración media de hemoglobina en un volumen dado de concentrado de eritrocitos, expresada en gramos por decilitro. Tenemos la amplitud de la distribución eritrocitaria, que la manejamos como la RDW, que es el coeficiente de variación de volumen eritrocítico. Los índices eritrocíticos se miden directamente o se calculan automáticamente utilizando equipos especializados en el laboratorio clínico. Con esos mismos instrumentos se determina la cifra de reticulocitos. Es una medición simple que permite distinguir entre la anemia hemolítica y la regenerativa. Pero pues bien, aquí dependiendo del diagnóstico diferencial, perdón, se podrán realizar otros análisis para evaluar la anemia, como son los índices séricos de hierro, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina no conjugada, lactoglobina y la lactodeshidrogenasa. También tenemos que ver las concentraciones de folato y vitamina B12, la electroforesis de hemoglobina y por último tenemos la prueba de COMS. Bueno, vamos a especificar esta que se utiliza para detectar anticuerpos o complementos unidos a los eritrocitos en los casos sospechosos de anemia hemolítica mediada por anticuerpos. Entonces, bien, para dar continuidad a nuestra clase, pues esta es la parte que les hablaba de las macrocíticas, de las normocíticas y de las microcíticas, tanto del volumen corpuscular medio y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Aquí, pues, en diferentes valores de un laboratorio siempre va a variar. Generalmente vamos a encontrar que, pues, que la hemoglobina del hombre va a estar entre 13,2 a 16,7 gramos sobre decilitro. En mujeres podemos llegar a encontrar que está a 11,9 a 15 gramos sobre decilitro. Esto, recuerden, siempre va a variar en la referencia bibliográfica en la que ustedes se basen o en su fuente de consulta de preferencia. Pero bien, también tenemos que ver la parte del hematocrito, que tenemos que en los hombres hay de 38 a 45% en su valor normal y en mujeres de 35 a 44%. Vamos a hablar sobre el volumen corpuscular medio, que recordemos que esto lo tenemos que expresar en femtolitros. En hombres hay de 81 a 97 femtolitros en su valor normal y también en este caso en la mujer también se da entre 81 y 97 femtolitros. Hablemos del la hemoglobina corpuscular media. Aquí recordemos que lo tenemos que expresar en picogramos. En los hombres podemos encontrar de 28 a 34 picogramos de valor normal y en el mismo caso va a ser también para la mujer de 28 a 34 picogramos. Tenemos ya por último que también resalta y es importante rescatar que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esta va a estar expresada en gramos por decilitros, que en este caso también encontramos que tanto en hombres como en mujeres siempre va a variar de 33 a 35 gramos sobre decilitro en su valor normal. Pero bien, vamos a ver lo que son las anemias por aumento de la pérdida o destrucción de sangre. Cuando hablamos nosotros de anemia por pérdida de sangre, o más bien pues, la conocemos como hemorragia, ¿no? La anemia por pérdida de sangre se puede dividir en aquella debida a un sangrado agudo, que es la hemorragia, y la que se debe a una pérdida crónica de sangre, que ahorita la vamos a describir más adelante.
Los efectos de la hemorragia aguda se relacionan principalmente con la pérdida de volumen intravascular. Esto puede producir un colapso cardiovascular, shock y muerte cuando es masivo. Si la pérdida de sangre supera el 20% de la volemia, la amenaza más inmediata es el shock hipovolémico y no la anemia. Entonces ahí es importante aclarar ese punto de comparación para nosotros llegar a un buen diagnóstico. Pero bien, si el paciente sobrevive, la hemodilución comienza con prontitud y va a alcanzar un efecto completo en de 2 a 3 días. Y solo entonces se demuestra la pérdida de eritrocitos en toda su magnitud. La anemia es normocítica y normocrómica. La recuperación de una anemia por pérdida de sangre se acelera con el aumento ¿cómo se dicen? Del compensador de las concentraciones de eritropoyetina. Esta va a estimular el aumento de la producción de eritrocitos y los reticulocitos y de la reticulocitosis, perdón. Esta se va a ver aumentada en los siguientes de 5 a 7 días para que nosotros podamos ver ese dato clínico. Pero bien, en la pérdida de sangre crónica, las reservas de hierro van agotándose de una manera gradual. El hierro, recordemos que es esencial para la síntesis de la hemoglobina y para la eritropoiesis, y deficiencia conduce a una anemia crónica por producción insuficiente. Aquí también tenemos lo que es la anemia ferropénica, también puede presentarse en otras situaciones clínicas que se describen más adelante junto con otras formas de anemia causadas por el descenso de la producción de eritrocitos. Y bien, aquí ya vamos a pasar a lo que es las anemias causadas por la disminución de la producción de hemoglobina o glóbulos rojos. También la podemos encontrar como la anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas, recordemos que son un grupo variado de trastornos que comparten la destrucción de eritrocitos acelerada. Esto lo definimos como hemólisis. Esta produce un acortamiento de la vida de los eritrocitos por debajo de los 120 días normales con una frecuencia marcada. Pero bien, independientemente de la causa, las concentraciones bajas de oxígeno, eh, esta va a ser oxígeno tisular, van a estimular un aumento de la liberación de eritropoyetina en el riñón, lo que a su vez aumenta el estímulo de crecimiento de alimentos eritroides y va a aumentar la liberación de reticulocitosis de la médula ósea. Las características que nosotros vamos a tener en todas las anemias hemolíticas son la hiperplasia eritroide y la reticulocitosis. En las anemias hemolíticas graves, la derivada, perdón, la derivada eritropoyética puede ser tan grave que van a producir hematopoiesis extramedular. Esta va a ser a un nivel hepático, esplénico o ganglionar, así que es muy importante que nosotros tengamos que poder identificar en qué momento actúa esta anemia hemolítica grave para nosotros poder actuar. Existen varios sistemas para nosotros organizar las anemias hemolíticas. Lo podemos agrupar de una manera según el defecto del patógeno en el eritrocito, que puede llegar a ser intrínseco o extrínseco. Aquí, pues, para no extendernos tanto en este tipo de anemia, vamos a explicar nada más lo que tenemos lo que es la hemólisis extravascular, que esta se debe a efectos que aumentan la destrucción de los eritrocitos por los fagocitos, sobre todo en el vaso. Recordemos que el vaso tiene un gran número de macrófagos
que son los principales responsables de la eliminación de los eritrocitos dañados o que están revestidos por anticuerpos de la circulación. Dado que se precisan extremas variaciones en la forma para que los eritrocitos puedan atravesar los sinusoides, sí, los sinusoides esplánicos, va a dar una reducción de la deformabilidad de los mismos y esta va a dificultar el tránsito de ellas. Esto va a causar que los eritrocitos se queden atascados y puedan ser reconocidos y posteriormente, pues, lo que se le llama la, la fagocitosis, perdón. Entonces van a ser fagocitados por los macrófagos residentes en el vaso. Entonces, la reducción de la perdón, de la deformabilidad, recordemos que es una causa importante de la destrucción de los eritrocitos en varias anemias hemolíticas, pero pues también tenemos que hablar de la parte de la hemólisis intravascular, que esta se va a caracterizar por lesiones tan graves que los eritrocitos literalmente están yendo dentro de la circulación. Entonces aquí tenemos dos partes importantes que vamos a diferenciar entre la extravascular y la intravascular. Entonces la hemólisis intravascular puede deberse a fuerzas mecánicas o también por agentes bioquímicos o físicos que causen daños graves en la membrana del eritrocito. Am, Esto lo podemos ver, si queremos tomar un ejemplo, es cuando están expuestas a toxinas o inclusive a calor. También podemos ver que los riesgos que permiten diferenciar la hemólisis intravascular y la extravascular, incluyendo los siguientes que podemos tener, que es la hemoglobinemia, la hemoglobinuria y la hemocidenuria, que esta va a estar liberada hacia la circulación, que es lo suficientemente pequeña para poder alcanzar el espacio urinario y allí se va a absorber en parte para que las células tubulares renales sean procesadas y así nos dé la hemosiderina, que esta luego se va a eliminar por la orina cuando se escaman las células tubulares renales. Y tenemos la otra parte que es la pérdida de hierro, que provoca una deficiencia del mismo si persiste la hemólisis. Por el contrario, el reciclado de hierro por los fagocitos es muy eficiente y por la deficiencia de hierro no es una característica de las anemias hemolíticas y extravasculares. Aquí un rasgo final de la hemólisis, tanto intra como extravascular, vamos a tener que es una reducción de las concentraciones séricas de la aptoglobina, que es una proteína plasmática que se une a la hemoglobina libre y luego se elimina de la circulación. Aquí parece que los macrófagos como que regurgitan y pues es en una cantidad suficiente de hemoglobina durante el consumo de los eritrocitos que para provocar una reducción de los concentrados de aptoglobina vamos a encontrar que incluso cuando la hemólisis es puramente extravascular. Entonces, bien, esa parte de la anemia causada por disminución de la producción de hemoglobina o también de los glóbulos rojos, la podemos encontrar de esta manera. Y bien, vamos a pasar a lo que es la policitemia. La policitemia, si la encontramos como una definición, la podemos llegar a encontrar que también la podemos encontrar como ericitrocitosis.
Esta implica una elevación del número de eritrocitos por unidad de volumen de sangre periférica. Aquí podemos encontrar que la división de esta puede ser tanto relativa como absoluta. Cuando hablamos de que es absoluta, es porque es definida por el aumento de la masa eritrocítica total. O pues también tenemos la parte de las relativas. Aquí nosotros la vamos a dividir en dos, que es las primarias y las secundarias. La policitemia relativa es consecuencia de la deshidratación, como sucede con la privación del agua, los vómitos prolongados, la diarrea o el uso excesivo de diuréticos. La policitemia absoluta la podemos describir como pues, primaria, cuando el aumento de la masa eritrocítica es consecuencia de la proliferación autónoma de los progenitores eritroides y como secundaria, cuando la proliferación excesiva se debe a concentraciones altas de eritropoyetina. La policitemia primaria, o también la podemos conocer como policitemia vera, perdón, es una neoplasia mieloide clonal que se describirá, que la descubriremos más adelante, y con ello, pues, el aumento de la eritropoyetina que va a originar formas secundarias de policitemia absoluta y que pues, tiene varias causas. Aquí, por ejemplo, en las primarias tenemos la proliferación anómala de células madres mieloides y nosotros vamos a encontrar concentraciones de eritropoyetina normales o bajas, que es a lo que nosotros nos referimos con policitemia vera, y también encontraremos lo que son mutaciones hereditarias activadoras del receptor de eritropoyetina, que esta es poco frecuente. Y en cuanto a las secundarias, tenemos que es un aumento de las concentraciones de eritropoyetina, y lo encontraremos en tres partes, que son las adaptativas, las paraneoplásicas y las subreticidias. Que, bueno, estas las voy a manejar así porque sería entrar en detalles más específicos. Y pues finalmente vamos a hablar sobre sobre alguno de los trastornos de los leucocitos. Aquí pues meramente tenemos que en que entre los trastornos del leucocito se encuentran deficiencias que las conocemos como las leucopenias y proliferaciones que pueden ser activas o neoplásicas. La proliferación reactiva en respuesta a una enfermedad primaria, que esta a menudo va a ser microbiana, es frecuente. Si bien son menos habituales, los trastornos neoplásicos tienen peor pronóstico y son la causa de aproximadamente el 9% de todas las muertes en cáncer de adultos. Y pues lamentablemente en niños menores de 15 años podemos encontrar que este porcentaje asciende a un 40%. Así que es un tema importante de abarcar. Nosotros vamos a describir algunas afecciones no neoplásicas. También vamos a dar algunas consideraciones más detalladas sobre las proliferaciones malignas de los leucocitos. Aquí, bueno, antes de esto, pues podríamos hablar un poco de la leucopenia, que vale la pena rescatar, ya que con mayor frecuencia la leucopenia se debe al descenso de los granulocitos y los leucocitos circulantes van a ser más numerosos. Y aquí también tenemos esta contraparte que es la linfopenia, que es menos frecuente y siempre se va a asociar a procesos poco habituales como las inmunodeficiencias congénitas, infección por virus de la inmunodeficiencia humana
o bien conocido como el VIH. Y el tratamiento va a ser con corticosteroides en altas dosis. Em, pues en esta parte de esto, pues creo que va a ser lo que les voy a compartir de la leucopenia. Y pues vamos a ver como, pues sí, como una mención a la neutropenia, que vamos a ver que es un descenso de, del número de granulocitos en la sangre. Y pues cuando es grave se le puede conocer como agranulocitosis. Las personas con neutropenia son sensibles a las infecciones bacterianas y también a las micóticas graves. Estas son potencialmente mortales para ellos. Así que el riesgo de infección aumenta bruscamente cuando la cifra de neutrófilos disminuye a menos de 500 células por unidad de litro. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que es la, la diátesis hemorrágica, que pues bien, esta, si de por sí las otras eran menos frecuentes, esta sí es un caso un poquito más peculiar, pero no porque sea menos frecuente, es porque no sea importante. Es una característica, como lo vemos en esta imagen, es como que la piel se pone bastante roja, pero ¿por qué se tendría que poner la piel roja? ¿Y por qué no está estas características clínicas? Entonces tenemos como la diátesis hemorrágica, que es de origen plaquetario, pueden ser causadas por la trombocitopenia, o alteraciones a la función plaquetaria, que esto lo vamos a conocer como trombocitopatías. Y pues recordemos que siempre va a ser un recuento de plaquetas en sangre periférica, y esta va a estar causada por la disminución de la producción de plaquetas. Tenemos dos maneras de dividirla, tanto las congénitas, que son raras, a veces familiares, y se van a manifestar en la infancia, y las adquiridas, que son más frecuentes. Sus mayores causas son falla de la médula ósea. Aquí podemos encontrar que es una anemia aplásica adquirida, o una mielodisplasia, o una hemoglobinuria paroxística nocturna, una aplasia durante una serie megacariocítica adquirida. Esta la podemos también encontrar como una trombocitopenia amegacariocítica adquirida. También la idiopática, o en el curso de otras enfermedades autoinmunes. Pero bien, también tenemos la trombocitopenia cíclica, que es la disminución regular del recuento de plaquetas cada 20 a 40 días. Esta se va a dar generalmente en mujeres jóvenes. Las trombocitopenias carenciales, que vamos a tener, que es el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. También tenemos con ella la anemia ferropénica, que es rara, pero normalmente con plaquetas normales o elevadas, y con ello también el déficit de cobre. La, aparte tenemos la inhibición de la hematopoiesis. Recordemos que es la infiltración medular, y aquí vamos a ver que son neoplasias hematopoietíticas y linfáticas, metástasis, enfermedad de Gaucher y tuberculosis. También tenemos daño de la médula por factores químicos y físicos, lo que es la radiación ionizante, fármacos mielosupresores, em, fármacos de acción molecular orientada, las citoquinas. También recordemos que los diuréticos
los estrógenos, y ya otro factor pues más conocido, pues el alcoholismo, con ello pues la intoxicación por alcohol etílico y pues infecciones virales. Entonces vamos a encontrar que es una disminución de la producción plaquetaria en trombocitopenias por otro mecanismo dominante y pues por ejemplo en la trombocitopenia inmune y en las enfermedades hepáticas crónicas que causan en el hiperesplenismo. Entonces, las causas por una eliminación excesiva de plaquetas de la circulación, vamos a tener características típicas, que vamos a tener un aumento del volumen medio de las plaquetas y el número de megacariocíticos en la médula ósea, y con ello pues vamos a tener el acortamiento de vida de las plaquetas. Aquí pues vamos a ser más generales en hablar sobre que va a haber adquiridas por factores inmunes, el autoinmune, y solamente vamos a manejar, por ejemplo, la trombocitopenia inmune. Recordemos que pues esa es primaria y secundaria. También tenemos lo que es lo aloinmune. Tenemos, por ejemplo, la trombocitopenia posttransfusional y otras, pues podemos mencionar la trombocitopenia gestional, las superficies arteriales, artificiales, como es la hemodiálisis o la circulación extracorpórea, perdón. Y pues finalmente vamos a hablar un poquito también de las trombocitopenias por distribución anormal de plaquetas. Aquí podemos encontrar la entre sumas, que es la trombocitopenia por secuestro plaquetario. Aquí vamos a encontrar más enfermedades hepáticas. Y aquí en particular tenemos la enfermedad de Gaucher, pero esta es poco frecuente. Y bueno, también vamos a tener otras, pero principalmente estas dos. También podemos encontrar la trombocitopenia por dilución. Aquí es importante remarcar que esta puede ser por el tratamiento de la anemia poshemorrágica aguda o también la circulación extracorpórea. Y finalmente tenemos la trombocitopenia gestional, que pues aquí nuevamente em, hay que remarcar que em, sí hay que ser cuidadoso con la trombocitopenia gestional. Recordemos que esto es más frecuente en embarazadas. Se debe probablemente al aumento del volumen de sangre y la reducción del tiempo de vida de las plaquetas, pero pues eso ya sería entrar a más detalles y solamente pues se los quería hacer mención para pues lo conocieran. Yo sé que es un tema bastante complejo y con mucho poco tiempo para hablarlo, pero les animo a que pues puedan investigar un poquito más acerca de esto. Sé que pueden surgir varias dudas al respecto sobre este tema y con gusto espero sus preguntas para poder ayudarles. Y pues nada, no sé en qué momento están viendo esta clase, pero que tengan un bonito día. Les recuerdo, mi nombre es Aldo Javier Portillo García, soy licenciado en enfermería. Un saludo.